Muy buenas compañeros, como os comenté, este es el vídeo que voy a hacer el parche del color liso en bicapa. Ok, la pintura que voy a usar es la Oni HD base agua. En primer lugar, ¿qué es lo que voy a hacer? Como podéis ver, ahí tengo un descubierto, aquí tengo otro descubierto. Entonces lo que voy a hacer es darle una primera manita muy finita a lo que es esas dos zonas que tengo ese descubierto, por no darle un spray que al ser una parte plástica a lo mejor me puede complicar. ¿Okay? La pistola que voy a usar va a ser la de V1 en 1.3 HVLP Plus. La configuración, voy a pintar lo que es con el abanico completamente abierto, dos vueltas de producto. Ahora lo que vamos a hacer es toda esta parte donde tenemos el aparejo, le vamos a dar, importante no hacer así, no quedarse parado, sino ir jugando con la muñeca, o sea, nos vamos a ir abriendo. Si hacemos así, lo único que vamos a hacer es una franja de color, ¿vale? Y aquí esta parte que coincide también con el parachoque, también le vamos a dar un poquito de color. La presión que he usado es de 1,5 kg, ¿ok? Es súper importante que no le metamos mucha presión. Con 1,5 kg y jugando con la muñeca nos va a ir bastante bien, porque las gotitas que generemos van a integrarse con lo que es el otro color y no vamos a sentir lo que sería una franja de cambio de color, ¿vale? En los metalizados estas cosas no se integran muchísimo mejor, porque las partículas metálicas se empiezan a difuminar unas con las otras, siempre que hagamos bien el parche, porque como he dicho, si nosotros cogemos y cortamos en recto, o sea, hacemos así y cortamos lo que es el recto, siempre se va a notar ahí un cambio de color, siempre va a haber un asentamiento distinto de lo que serían las partículas. Por eso, para integrarlas tendremos que moverlo. Y en el caso de lo que es un liso en bicapa es muy importante, ¿ok? Así es que ya estáis viendo que ya está secando y la integración va a ser absolutamente muy buena. Es algo que vengo haciendo durante mucho tiempo. Un coche que está pintado en bicapa, que nos llega a nuestro taller, lo tenemos que volver a pintar en bicapa. Pintarlo en monocapa no sería lo correcto para el cliente, no sería lo correcto para esa persona que ha traído el coche. Con un golpe nosotros se lo tenemos que reparar y le estamos cambiando la calidad de la pintura que tiene el automóvil. Por lo tanto, ya sé que algunos teméis de pintar lo que son los colores lisos en bicapa, pero con este tendréis el éxito asegurado. Otro detalle muy importante, yo los blancos no les pongo Venturi, no les soplo. Intento que la pistola que estoy usando esté súper limpia, o sea, verificarla antes que está limpia y después no soplar, que eso puede que absorba alguna partícula que haya en la gabina de algún tipo de color y nos fastidie lo que es el repintado. Otra cosa que os aconsejo es mejor dar dos manos finas en un color liso que dar una buena mano bañada. Yo prefiero dar una mano como la que he dado ahora, sin mucha carga, esperar que seque y volver a repetir el proceso, darle otra exactamente igual y después verificar con la luz que está completamente cubierta todas las zonas y no me he dejado ningún área sin cubrir. La temperatura que tenemos hoy es unos 28 grados y de humedad no sé, a ver si puedo tener por aquí algún reloj, pero bueno, aquí las humedades ya sabéis, mínimo hoy 80%. Bueno, ya tenemos seca lo que es la primera mano, ahí lo veis. Todavía, si fijáis, por ahí falta un pelín de cubrir. Pues nada, ahora le aplicaré lo que es la segunda.
De pintura hemos hecho lo que son 200 gramos. Ahora pesaremos cuando terminemos la cantidad de pintura que hemos usado. ¿Vale? Ahí podéis ver ya el parche. Y ahora, antes de barnizar, lo que le voy a pasar es la lámpara. Vamos a ver la lámpara. Si hiciera falta, si yo veo que he dejado, digamos, una franja o he dejado algo que se note el color, lo que haría, bajaría la pistola a 1 kilo de presión y le tiraría un pulverizado abriéndome un poquito en la zona. Ya está seca lo que es la segunda mano, ahí como podéis ver. Fijaros que no se nota en ningún momento el parche. Ahora igualmente vamos a pasar lo que es la lámpara para verificar que esté bien cubierto, pero lo más importante es la integración que tenemos del color. La integración, eso es lo importante, poder integrar el tono de color que le hemos puesto con el tono de color que tiene el color. Bueno, y ahora vamos a verificar que esté bien cubierto, que no hemos dejado ningún canto sin cubrir. Ok, ahí podéis ver la integración del color como está perfectamente hecha.